Proverbios capítulo 8 y nos habíamos quedado hace algunas semanas en el versículo 10. Así que vamos a leer Proverbios 8, versículos 10 al 13. 10 al 13. Dice: recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Vamos a dejar ahí la lectura y considerar estos 4 versículos. En los primeros 9 versículos que ya vimos hace algunas semanas, veíamos que la sabiduría anuncia que ella está al alcance de todos. ¿Se acuerda dónde está? En la plaza, en la esquina, en un lugar alto. ¿Por qué? Porque ella quiere que todos nosotros le escuchemos y le hagamos caso. Y habíamos visto que la sabiduría nos da por lo menos 5 cosas, y por eso es digna de ser escuchada. Nos da discreción. No ve, a veces decimos un comentario y nos metemos en problemas porque primero no pensamos si debimos haber dicho tal cosa, y ahí nos hizo falta discreción. La discreción es cuando uno tiene cuidado. En vez de decir algo, en vez de hacer algo, mejor me quedo quieto, mejor me quedo callado. La discreción nos las da la sabiduría. La sabiduría también nos da cordura. Cordura, no gordura. Cordura. Cordura es cuando el conocimiento que Dios nos da lo ponemos en la práctica. De nada sirve, hermanos, que yo me aprenda el libro de Proverbios o toda la Biblia, me lo sepa todo, si no lo muestro en mi vida. De nada va a servir. Entonces esa es la cordura. Saber pasarlo de aquí a acá, a mi vida cotidiana, a lo que hago, a dónde voy, cómo hablo, cómo pienso. Nos da discreción, nos da cordura, nos da también la sabiduría, rectitud. Salomón nos dice aquí cómo es que la sabiduría de Dios siempre nos va a llevar a actuar rectamente. Número 4, la sabiduría siempre nos va a hacer que andemos en la verdad, no en la deshonestidad, no en la hipocresía, sino que siempre hablemos y actuemos conforme a la verdad. Y entonces vamos a ver estas cosas que la sabiduría nos da en los versículos que ya estudiábamos, pero digo esto para que lo recordemos y podamos entrar en materia con estos versículos que vamos a ver. Ahora, del versículo 10 al 21, Salomón nos va a hacer ver que la sabiduría de Dios es mejor que las riquezas. ¿Se acuerda que leímos ahí en esos versículos, y hay otros que ya no vamos a ver hoy, pero habla de piedras preciosas, habla de oro, habla de plata? Dice Salomón, no, la sabiduría de Dios es mejor que todo ello. Así que nosotros como cristianos debemos de buscar las riquezas, la sabiduría, no las riquezas. Si Dios permite que prosperemos, bueno, eso le corresponde a Él. Pero lo que me motiva no debería de ser el oro, la plata, ni las piedras preciosas. Lo que debería de ser mi ambición es tener la sabiduría de Dios. Ella, la sabiduría, quiere que nosotros la busquemos antes que el oro. Ella quiere que nosotros recibamos su enseñanza. Por eso ella dice, como si fuera la sabiduría, dice: recibid mi enseñanza. Y hermanos, cuando usted y yo leemos la Biblia,
en la casa, porque esto es algo que debemos de hacer todos los días. Cuando venimos a las reuniones y escuchamos la enseñanza, ¿será que solamente leemos la Biblia y escuchamos la palabra, pero no la recibimos? No ve, yo podría nunca faltar a una reunión. Yo podría leer la Biblia sin ni una falta, todos los días del año. Pero si yo no la estoy recibiendo a mi corazón, de muy poco me va a servir. Entonces, antes de leer, antes de venir a la reunión, pidámosle a Dios: Dios, ayúdame a verdaderamente recibir tu palabra. ¿Cómo me doy cuenta si no la estoy recibiendo? Pues si no hay cambios en mi vida. Porque si Dios me da una lectura donde yo leo acerca de el pecado y yo sigo en el pecado, entonces no la estoy recibiendo. Si yo vengo a la reunión y se da una enseñanza sobre la importancia de la oración y me voy y no le echo ganas a la oración en mi casa, pues es claro que no recibí la enseñanza. Nosotros debemos de recibir lo que la sabiduría nos va a decir. Ella dice: recibid mi enseñanza. ¿No ve? La sabiduría tiene mucho que ofrecernos, pero solo nos va a servir si la escuchamos, pero si también la recibimos. Entonces aquí todos estamos escuchando. Lo que ahora nos hace falta es poder recibir lo que estamos escuchando. Escuchar no es suficiente. Recibir la sabiduría, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Y dice Salomón en el versículo 10 que la ciencia antes que el oro escogido. Cuando usted lea de la ciencia en la Biblia, muchas veces, la mayoría de las veces, se está refiriendo a conocimiento, ¿sí? No está hablando de ciencia como de cosas de científicos, no. Se está refiriendo al conocimiento que Dios nos da, el conocimiento que tenemos acerca de Dios y acerca de cómo es que Él quiere que nosotros vivamos de una manera que es agradable a Él. Él dice: ustedes deben de recibir mi enseñanza, no la plata, no, reciban mejor mi enseñanza y la ciencia y el conocimiento antes que el oro escogido. Este no es cualquier oro, no, este es el oro escogido, el mejor, el más auténtico, el más precioso, el más genuino. No, dice Salomón, no le hagan caso a la plata ni al oro escogido. Busquen mi enseñanza, busquen mi conocimiento. ¿Sabe? La riqueza, pues, nos puede servir en algunas cosas en la vida, pero realmente la riqueza sin la sabiduría de Dios de nada sirve. Es más, mete al hombre en problemas, hace que la mujer viva una vida de despilfarro, de perdición. Repito, busquemos la sabiduría y el conocimiento de Dios, y si Dios decide prosperarnos, si Dios nos da oro, nos da plata, bendito sea su nombre, pero lo que más nos debe de interesar es la sabiduría y es el conocimiento que tiene que ver con Él. Vamos a pasar al versículo 11, donde Salomón dice que algo es mejor que otra cosa. Mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Alguien dice: pero Salomón, ¿realmente lo crees? ¿Realmente, hermanos, nosotros lo creemos? Si fuésemos sinceros, ¿realmente le pediríamos a Dios que nos dé sabiduría por encima de piedras preciosas? Bueno, así lo ve Salomón.
porque pudiéramos tener una bodega de piedras preciosas, pero si no tenemos sabiduría, no vamos a poder saber cómo manejar esa riqueza. No vamos a poder saber cómo resolver los problemas de la vida. No, dice Salomón, mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Una de las cosas que hace la sabiduría es hacernos entender que hay cosas que son mejores que otras, aunque así no lo perciba el mundo. ¿No ven? La vida cristiana parece ser que todo es al revés a como lo ve el mundo. Y le voy a dar ejemplos. Por ejemplo, aquí Salomón dice que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Si usted va a una cantina y le pregunta a alguien que está tomando, ¿qué es mejor? Las piedras, ¿qué quiere usted? ¿Piedras preciosas o sabiduría de Dios? ¿Qué van a decir? No, pues a mí dame las piedras preciosas. A mí no, eso de la sabiduría de Dios no me interesa. Vamos a ver otros ejemplos. A ver si tiene razón Salomón. Y a ver, usted me va a decir si así piensa el mundo. Dice Salomón también en Proverbios, mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. ¿Es verdad? ¿Qué diría el mundo? No, a mí dame mucho dinero, aunque yo tenga problemas en mi casa, a mí dame mucho dinero. No, Proverbios dice, es mejor tener poco, pero donde hay el temor de Dios, que estar en una casa donde hay abundancia, pero hay turbación, problemas. No, Salomón dice que es mejor tener el temor de Jehová. Ahí le va otra. Mejor es la comida de legumbres. ¿Qué son legumbres? Vegetales. ¿A quién le gusta comer verdura? Una semana de pura verdura. ¿Quién va a echarse esa dieta? Mejor es la comida de legumbres donde hay amor, que de buey engordado, pero hay odio. El mundo dice, a mí no me importa que haya amor, odio, a mí dame la carne de un buey engordado. Pero no, el cristiano entiende que quizás tengo poco, quizás no me da para comprar el kilo de carne, solo me da para comprar legumbres, pero en mi casa hay amor. Eso es lo que me interesa. Malo fuera que en nuestra casa hubiese kilos y kilos de carne de buey engordado, pero hubiese puro odio, peleadera entre parejas, entre hijos, entre la familia. No, dice Salomón, mejor es la comida de legumbres donde hay amor. Ahí le va más. Hay muchos mejores en Proverbios, por eso es muy importante que leamos este libro. Dice Salomón también, mejor es lo poco con justicia que la muchedumbre de frutos sin derecho. ¿Dónde le gustaría vivir a usted? ¿En una casa donde hay poco, pero fue algo que usted se ganó a base de esfuerzo? ¿O vivir en una casa donde hay muchísima comida, pero todo fue robado? ¿Qué es mejor? Salomón dice, mejor donde hay poco, pero hay justicia. Usted sabe que ese platito de arroz con frijol, usted se lo ganó y no se lo robó a nadie. Salomón dice, eso es mejor. Dice también Salomón, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El cristiano entiende, realmente no es bueno estar con gente que se cree lo mejor. Mejor es estar entre gente humilde, entre gente que es humilde de corazón. Y bueno, la verdad es que yo podría aquí pasar más tiempo, pero el tiempo ya se nos va. Pero hay muchas cosas. Usted lea los 31 capítulos de Proverbios y tome nota de cada una de las cosas que Salomón dice que es mejor esto que aquello. Y aquí vemos en Proverbios 8, versículo número 11,
que mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. Dice, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Hermanos, ¿cómo vamos a tener la sabiduría de Dios para saber cómo actuar ante los problemas de la vida? Tenemos que desearla. Mire que eso de los problemas, la sabiduría que Dios nos da cuando tenemos temor a Dios, esa es la oportunidad que el día de hoy nos los da y lo tenemos que disfrutar pleno, como que fue el último día de nuestra existencia. Pero tenemos que ser humildes, tolerancia y buena voluntad en aceptar tal como son las personas. Y así como lo acepto aquí en mi casa y afuera, que lo tengo que llevar, porque si me lo está diciendo, porque me lo está sucediendo ahorita, lo tengo que poner en práctica. Y si no lo pongo en práctica, de mal me sirve de que yo viniera a sentarme aquí nada más para calentar la silla. Tengo que ponérmelo, porque a mí me ha pasado y me ha bendecido el Señor completamente todo lo que le pida a su nombre, nada más. Y sabe Él lo que nos da. Así es. Y un huevito, y ahí se va. Y va a llegar el momento que vas a decir, oye, ¿pero por qué me vino tanto? Porque ya lo gastes. Así es. Ahí es la sabiduría. Así es, y vamos a llegar al temor de Dios en el versículo 13, como esa es la base. Entonces, hermanos, debemos de desearla, no decir, sí, me gustaría tenerla. ¿Cómo será tener? Algún día voy a tener la sabiduría. No, esto es algo que debemos de desear, de anhelar sobre todas las cosas. Entender que no es el dinero que me va a resolver los problemas. Entender que no es el oro, la plata ni las piedras preciosas lo que me va a ayudar a saber cómo salir adelante en la vida, es tener la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de Dios me va a ayudar en la iglesia, me va a ayudar en mi casa, me va a ayudar hasta en el trabajo. Una venta de tamales, de comida, de refacciones, de lo que sea, cambiando llantas de bici, lo que sea. Dios nos da la sabiduría para hacer un trabajo en el cual Él nos puede ayudar a que nos ganemos la vida. Entonces, debemos de desearlo, hermanos. Desearlo por encima de todas las cosas. Ahora Él dice, bueno, es la sabiduría la que está hablando en el versículo 12. Yo la sabiduría habito con la cordura. O sea, la sabiduría no está sola. La sabiduría, ella habita, mora, vive con cordura. O sea que es como si fuéramos a una casa y hay dos señoras que viven en esa casa. Está la señora sabiduría y está la señora cordura. ¿Cómo me ayuda la señora sabiduría? Ella me da el conocimiento que Dios quiere que yo tenga. Pero no se puede quedar allí, en mi cabeza nomás. No, la señora cordura, ¿qué me hace? ¿Cómo me ayuda ella? Me ayuda a ponerlo en la práctica. Cuando alguien me calumnia, ¿cuál es mi tendencia? Defenderme. No, me dice la señora sabiduría y la señora cordura, mejor déjaselo a Dios, no respondas. Mejor deja que Dios actúe y que Él aclare el asunto. ¿Sí? Entonces, hermanos, la sabiduría va de la mano con cordura. Dios nos ayude a no solamente ser conocedores u oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Que el pueblo donde estemos, los vecinos, el mundo vea, nosotros verdaderamente obedecemos lo que está en la palabra de Dios. Y dice ella al final del versículo 12, y hallo la ciencia de los consejos. Los consejos es esta palabra discreción, como la sabiduría nos lleva a saber cómo actuar discretamente, a no ofender a los hermanos con un comentario fuera de lugar, a no decirle algo a alguien en el mundo que no es convertido, algo que le va a molestar, ser discretos. Eso es lo que me da la sabiduría.
Pero no solamente eso, sino los consejos. Esta palabra consejos tiene que ver con esa discreción. O sea que la sabiduría me da ciencia, me da conocimiento y también me da discreción. Vamos a terminar con el 13. Y esta es la clave de lo que estamos viendo. Dice, el temor de Jehová. Esa es la clave, hermano. Ahora, temor. Temor no es tenerle miedo a Dios y quererme esconder y que no me vea. No. Temor es tenerle reverencia, tenerle respeto. ¿Qué me da el temor de Dios? Yo leo Proverbios, el temor de Dios me da sabiduría, el temor de Dios me da largura de días, el temor de Dios me da fe, el temor de Dios me da vida, el temor de Dios me da santidad. Pero aquí, ¿qué hace el temor de Dios en mi vida? Me ayuda a aborrecer el mal. Es fuerte esa palabra, aborrecer. Le pregunto, hermano, hermana, ¿usted aborrece el mal, el pecado? Aborrecer, esta palabra en el hebreo es tenerlo de enemigo. Así deberíamos de ver el pecado nosotros los cristianos, como un enemigo. No como alguien con quien podemos hacernos amigos. A veces, cuando no estoy en la iglesia, me hago amigo del pecado los días que no hay reunión. No, debemos de aborrecer el mal. Aquí hay 5 cosas que debemos de aborrecer. ¿Cuáles son? Número 1, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Nosotros debemos de aborrecer todo lo que tiene que ver con lo que es malo. Por ejemplo, llega visita a mi casa y ellos quieren beber alcohol en mi casa. Y yo permito que lo hagan. Yo no estoy aborreciendo el mal, lo estoy promoviendo. Y yo podría decir, es que yo no tomo. Pero alguien pasa y dice, mira, David está de acuerdo con el alcohol. Si realmente aborreciéramos el mal, la próxima vez que alguien quiera criticar o calumniar a un hermano en su presencia, usted debería de decirle a ese hermano, no me diga eso. Si usted tiene algo que decir de esa persona, vaya con esa persona. Eso es si realmente aborreciéramos el mal. Tenemos que aborrecer el mal. Tenemos que aborrecer también, dice Salomón, número 2, la sabiduría. ¿Cómo el orgullo nos causa tantos problemas? Cuando nos ponemos por encima de los demás, debemos de aborrecer la sabiduría, la soberbia. Debemos de aborrecer, número 3, la arrogancia. Se parece mucho a la soberbia. Esta palabra en hebreo, la arrogancia, tiene que ver con exaltación, tiene que ver con majestad, con excelencia. Y si a mí me gusta exaltarme por encima de los demás, no estoy aborreciendo lo que debería, la arrogancia, no estoy temiendo a Dios. También, hermanos, número 4, debemos de aborrecer el mal camino. En el Salmo número 1, el varón bienaventurado dice, no estuvo en camino de pecadores. Usted y yo debemos de aborrecer el mal camino. En el Salmo más largo de la Biblia, en el 119, en el versículo 101, dice el salmista, de todo mal camino contuve mis pies. Si usted lee la profecía de Jeremías, una y otra vez Jeremías le pide a Israel que se arrepienta de su mal camino. Hermanos, no podemos andar en el camino de Dios y en el mal camino. No se puede. Dios nos pide que aborrezcamos el mal camino. Y número 5, ¿qué debemos de aborrecer? El mal. Debemos de aborrecer
la arrogancia, la soberbia, el mal camino. Pero la última, ¿cuál es? La boca perversa. Como dice un hermano, esos sapos, esas culebras que a veces salen de nuestra boca. Decimos groserías, proferimos maldición, mentimos, criticamos, difamamos con nuestra boca, chismeamos. Estas son cosas que debemos de aborrecer de nuestra boca, no permitir que salgan de ella. No podemos con nuestra boca, como dice Santiago, alabar a Dios, pero con nuestra boca también maldecir al hombre. No podemos. No puede haber una fuente de agua que sea agua dulce y agua salada a la vez. No se puede. El Señor nos ayuda, hermanos, a aborrecer lo que Dios aborrece y que nosotros amemos lo que Dios ama. El mundo lo ve muy distinto. El mundo quiere mezclar las cosas. Dios quiere que hagamos una clara distinción, que aborrezcamos el pecado. Vamos a dejarlo ahí y continuamos en otra ocasión con el capítulo 8 de Proverbios.